Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera jornada del primer Seminario de la Diversidad Cultural del Mercosur, una iniciativa conjunta de la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur y de la Secretaría Técnica del Mercosur Cultural. Mi nombre es Maximiliano Vera, coordino la Secretaría Técnica y estaré moderando esta primera sección de apertura institucional en la que tendremos el gran gusto de escuchar a las autoridades que han hecho posible esta actividad, que forma parte de los festejos por el 30 aniversario de la creación del Mercosur y los 25 años de la reunión de ministros de Cultura. Para dar comienzo, escucharemos la bienvenida a cargo de la Directora Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, Ariela Peretti, acompañada por Francisco Tayana, Director de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación. Adelante. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. La verdad es que es una alegría enorme este día en el que se da el primer Seminario de la Diversidad Cultural del Mercosur. Nos acompaña Gianni Buono, aquí en Argentina, que es Director Nacional de Diversidad Cultural. Gianni, un placer enorme compartir esta mesa con vos. Quiero dejarles, por supuesto, un saludo a nuestro ministro, Tristan Bauer. La verdad es que es una alegría poder dentro de los 30 años, una fecha muy importante para nosotros, estar trabajando en esta agenda tan numerosa de acciones que fortalecen el eje central para nosotros, que es discutir en base a la importancia de los organismos de cooperación multilateral como lo es Mercosur. Desde que llegamos a esta gestión venimos trabajando en la agenda de Mercosur Cultural con una serie de actividades tendientes en todos los casos a poder fortalecer nuestro sector, nuestros distintos sectores de las industrias culturales, nuestros distintos sectores dentro de la cultura comunitaria, con la bandera clara siempre de la diversidad, algo en común que tenemos, un eje central de esta mesa que creemos que con esto queda más que claro la prioridad que le damos a este eje central para discutir entre los países que somos parte. Así que muy breve para mí, estoy ansiosa porque comience el panel y poder escuchar a todos los referentes que nos acompañan hoy, los y las referentes que nos acompañan hoy. Así que agradecerles nuevamente y espero que sea una gran jornada de trabajo. Muchas gracias, Ariela, por tus palabras. Muchas gracias, Nancy, por tu presentación. Quiero, antes de nada, darle un gran saludo a todos los participantes de la fecha. Como bien dijo Ariela, este año es un hito muy importante para nosotros. Digamos, los 30 años de Mercosur realmente creo que son una de las muestras más destacadas, digamos, de lo que ha sido la política de integración latinoamericana, y la política de integración sudamericana para nosotros es un eje absolutamente fundamental en la manera que cómo pensamos nuestros países de forma individual, en conjunto, y nuestra inserción en el mundo. Y dentro de ese marco, realmente para nosotros es muy importante este panel, justamente por la importancia de la diversidad cultural, que es un tema que, si bien siempre tuvo un lugar muy central, ha ido acumulando, digamos, cada vez más envión, logrando un lugar cada vez más destacado. Y realmente en eso para nosotros este panel es un salto cualitativo muy importante, que permite también abrir toda una nueva agenda de trabajo en uno de los sectores realmente más dinámicos que actualmente tenemos y de mayor importancia. También quisiera dejar pasar esta oportunidad para también transmitirle los saludos del Ministro de Cultura, Tristan Bauer, y nuestra Secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso. Desde ya que para nosotros realmente esta mesa es un paso muy importante y no les quiero quitar más tiempo, con lo cual me gustaría ya pasar directamente al primer participante para que pueda ayudarnos respecto a este tema. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Antes de pasar a los panelistas, les voy a dar la palabra al Director Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura de la Nación, Argentina, Juan Esteban Buono Repeto. Adelante, Gianni. Buenos días a todos, a todas y a todes. Un placer poder compartir esta jornada con ustedes por la diversidad cultural de nuestra querida América del Sur, por este Mercosur que cumple 30 años. Ya hicieron extensivo el saludo del Ministro de Cultura de la Nación,
Mi dirección, la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, depende de la Secretaría de Gestión Cultural, y tenemos también el orgullo de que el punto focal de la Comisión de Diversidad del Mercosur lo lleven adelante María Fabiana Almeida, que es la directora de Derechos Humanos en Cultura, junto con Alicia Agüero, que también es trabajadora de esa área. Antes que nada, hacer un saludo fuerte a todas las autoridades de los distintos países aquí presentes, a los responsables de las áreas culturales y a los trabajadores y a las trabajadoras de la cultura que participan todos los días en este momento tan difícil para sostener las políticas públicas y sobre todo las políticas públicas culturales para nuestra América. Así que un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas de América del Sur. Básicamente nosotros contar brevemente que venimos sosteniendo, como decía Ariela, un fuerte trabajo de asistencia en el contexto de la pandemia, que entendemos que es lo que descolla hoy como eje temático a todos los países y a todos los gobiernos. Sin ir más lejos, nuestro presidente se encuentra ahora en Europa, trabajando fuertemente también para encontrar nuevos recursos para sortear los escollos que esta pandemia propone, y que como humanidad nos tiene que hacer salir más fuertes. El año pasado el Ministerio invirtió más de 3.300 millones en asistencia al sector cultural, y concretamente dentro de esa inversión hubo un trabajo muy fuerte sobre las distintas expresiones, como bien señalaba Ariela, de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, y sobre todo del sector comunitario, que también expresan esa diversidad tan rica en nuestra Argentina también, ¿no? Se hizo una inversión de más de 205 millones de pesos destinados directamente a organizaciones a través del programa de Punto de Cultura, y hubo otros fondos a través también de la Secretaría de Desarrollo que mencionaba Ariela, como el Fondo de Desarrollar. También hay organismos como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Música. Hubo una inversión también a orquestas infantiles de nuestra dirección también de más de 10 millones dentro de ese presupuesto. Este año estamos trabajando ya concretamente con la asistencia directa a trabajadores y trabajadoras de la cultura, con la beca Cultura Solidaria, que estamos trabajando junto al ANSES, y que deviene una inversión de más de 1.522 millones de pesos destinados directamente a aquellos que se vieron perjudicados por el cierre de sus actividades, y que van a recibir 2 cuotas por lo menos mientras este contexto de pandemia siga tan violentamente arrasando en nuestra zona de la región. También mencionar, como siempre hace nuestro ministro, cómo rápidamente el Ministerio se puso a trabajar de cara a las necesidades y a las urgencias de esta pandemia, poniendo los principales espacios físicos que tiene para trabajar en la batalla sanitaria que nuestros médicos y nuestras médicas dan día a día. Tecnópolis pasó a ser primero un centro de aislamiento para los primeros diagnosticados de coronavirus de la provincia de Buenos Aires, y luego también se incorporó un vacunatorio que hoy está vacunando a gran cantidad de adultos mayores. Asimismo, la Casa Central de la Cultura Popular, que también depende de nuestra Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, está siendo hoy uno de los centros de testeo del COVID. Lamentablemente querríamos estar hablando de un escenario mucho más positivo, como el que estamos acostumbrados a trabajar de la Argentina, haciendo crecer a nuestros actores y protagonistas de la cultura, pero bueno, hoy nos toca sostener, como dice Tristán, la llama de la cultura encendida, para que cuando podamos pasar esta pesadilla que está atravesando todo el mundo, poder rápidamente poner en marcha todas esas estrategias de reactivación de las industrias culturales, como señalaba Ariela, y sobre todo el sector comunitario, cultural, que es el más arreciado y que también está dando una mano muy grande a toda la población argentina, poniendo los espacios a disposición de las primeras necesidades, ya sean necesidades alimentarias, necesidades de asistencia directa, etcétera, etcétera. Quiero también recordar la frase que el presidente Alberto Fernández siempre nos menciona: aquí nadie se salva solo, y en esta ocasión de los 30 años del Mercosur me parece que hay que volver a recuperar esa perspectiva, diciendo que los hermanos y hermanas de Latinoamérica y los países hermanos de Latinoamérica y de Sudamérica particularmente, y de Mercosur más específicamente, tenemos que mancomunar esfuerzos con esta perspectiva solidaria para hacer frente a esta asimetría, a esas injusticias que muchas veces dejan al desamparo a los sectores más vulnerados y más vulnerables.
por eso trabajar conjuntamente, reforzar nuestra hermandad en la cotidianeidad, y celebro este encuentro, celebro este seminario, este trabajo que vamos a empezar hoy, que seguramente va a ser inicio de un nuevo y frondosa agenda de articulación regional. Les mando un fuerte abrazo por una América diversa como la que tenemos, por una América que defienda también las culturas de nuestros pueblos originarios y de todas las expresiones culturales populares. Les mando un abrazo grande y que tengamos una rica jornada de trabajo. Bueno, muchas gracias, director. Ahora sí le doy la palabra a la querida Fabiana Almeida, directora de Derechos Humanos en la Cultura. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, como siempre, cuando escucho a Gianni me quedo escuchando y escuchándolo porque tiene un poder de síntesis increíble, de sinceramente, en pocas palabras, poder expresar todo lo que se está haciendo desde cultura, ayudando, colaborando y estando ahí, sobre todo nuestra dirección, la dirección nacional que está a cargo Gianni, que tiene que ver muchísimo lo territorial, ¿no? Así que bueno, gracias Gianni por tus palabras, y es excelente, siempre digo, escuchar y escucharnos, que bueno, que a pesar de seguimos estando caminando y caminando para sacar esta Argentina adelante, ¿no? Con todos los problemas que esto está trayendo nuestra pandemia y la pandemia mundial. Bueno, simplemente le quiero hacer cortito, yo tengo ganas y muchísimas ganas de escuchar los relatos del resto de las compañeras y compañeros. Yo quiero decir que, bueno, es destacar muchísimo el esfuerzo de la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur, que viene trabajando con gran compromiso incluso durante la pandemia. Es así que sacamos el año pasado un cuaderno especial con todo lo que se fue trabajando dentro de la pandemia en todos los países, que han trabajado muchísimo. Yo quiero destacar el trabajo de nuestro punto focal, tanto en Alicia, Laura y todos los compañeras y compañeros que lo han tomado con un compromiso como solamente ellas lo saben hacer, y también a todo el equipo. Bueno, Maxi, Constanza también, es increíble cómo se llaman y con los otros países para que pueda salir esto y todo lo que nos hemos planteado. Es tan importante, ¿no? Cómo nos solidarizamos con todas estas actividades por un solo fin, que es poder comunicarnos y poder encontrarnos y abrazarnos aunque sea a la distancia. Yo simplemente quiero dejar ahora a trabajar al resto y escucharlos. Les agradezco muchísimo. Sé que este punto focal que estamos representando en la Dirección Nacional y en la Dirección de Derechos Humanos, bueno, me siento tan orgulloso porque sé el trabajo y el esfuerzo que hacen las y los compañeros para que salga, y estos seminarios, celebro estos seminarios que van a ser durante estos 3 días, así que ojalá que todos y todas puedan aprovecharlo. Muchísimas gracias. Primero, buenos días a todos y a todas. Desde la Secretaría Técnica del Mercosur tenemos este compromiso, ¿no? de poner en valor esta cultura de la solidaridad. Me parece algo muy importante este panel, estas ponencias, esta actividad nos permite fortalecer y demostrar que el Mercosur es mucho más, ¿no? que ese bloque económico, ¿no? O sea, poner en valor el Mercosur más allá de eso, ¿no? De lo que siempre se suele destacar, que tiene que ver con el intercambio comercial, con cuestiones que son sumamente importantes, pero esta dimensión cultural es más que importante, y es la integración hecha carne, ¿no? Entonces, me parece que bueno, que hoy vamos a ver cómo se materializa eso y cómo se pone en acción. Vamos a arrancar con la primera ponencia, que está a cargo de Chile. Es una ponencia sobre interculturalidad y diversidad. La representante de Chile es Patricia Rivera Ritter, que es profesora de Estado en Historia y Geografía. Se desempeña actualmente como jefa del Departamento de Ciudadanía Cultural en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que, si les parece bien, la escuchamos a Patricia. Hola, buenos días. Un abrazo fraterno para todos y para todas.
de este Chile frío y de este Chile convulsionado, además. Voy a leer mi ponencia porque así optimizo el tiempo y aprovecho también para que los colegas tengan la misma oportunidad que voy a tener yo en 10 minutos. La ponencia se llama Identidades Culturales y Diversidad, pero es más bien una experiencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en temas de migración o en temas de inclusión y en temas de diversidad respecto a la población migrante que hemos estado recibiendo en oleadas sucesivas estos últimos años. Chile está cambiando y se está transformando en un país diverso y multicultural, recibiendo la ola migratoria más grande de su historia. Cada día nuevos extranjeros escogen llegar a Chile en busca de oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. En el año 2019 se registró la cifra hasta ese minuto más alta de migrantes en nuestro país, que alcanzó aproximadamente 1,5 millones. Recordemos que Chile es un país que no supera los 18 millones de habitantes, por lo tanto es una cifra bastante impactante. Este escenario se valora como una oportunidad que permite al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio generar políticas innovadoras que incidan en la construcción de un espacio social de inclusión e intercambio cultural, buscando la aceptación de las personas migrantes y el enriquecimiento cultural del país, entendiendo que acorde a la ley que nos rige, la 21.045, que es la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es uno de los principios rectores la diversidad cultural. La institucionalidad cultural está mandatada a reconocer y promover el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad, la dignidad y el respeto mutuo entre las diversas identidades que cohabitan en el territorio nacional como valores culturales fundamentales. Los diversos artículos han puesto de manifiesto enfoques sobre la identidad cultural buscando una definición atributiva alejada de estereotipos y de paradigmas sobre una construcción social única. Hoy entendemos la universalidad y la diversidad de las culturas o la hibridación de las mismas como un espacio de permanente evolución. Es así que en permanente desarrollo y construcción, la tradición, la novedad, lo propio y lo ajeno, lo que ha sido y lo que debe ser o lo que puede ser, en una visión relacional de las identidades, surge el nosotros frente al ellos. Se construyen identidades desde la alteridad, el otro, el distinto, desde su innovación hasta su ausencia. Nuestro país no ha estado fuera de esta vorágine migratoria y ha tenido que replantear y rediseñar políticas públicas intersectoriales que den cabida al reconocimiento y puesta en valor del aporte cultural y artístico, que para el caso de nuestra institución es relevante, de las personas migrantes. Esta interacción no ha estado exenta de complejidades, porque por una parte las identidades relacionales o interculturalidad, tanto en el discurso como en lo extradiscursivo, se construye social e históricamente y demanda procesos generacionales. De esta manera, una perspectiva homogénea, estructural, queda desestimada, que fue la primera barrera a la que nos enfrentamos como país y que, para la que, por cierto, no estábamos preparados. Fue, en definitiva, un fenómeno migratorio que en un momento se pensó transitorio y luego se asumió a través de una asimilación cultural, que por cierto fue desestimada, ¿no? Así entonces, entendiendo lo diverso y efímero de lo mismo por una constante del cambio, se yuxtaponen identidades sobre la diferencia y la temporalidad que operan como factores de cohesión, a partir de una constante construcción y deconstrucción histórica. Sobre este preliminar aprendizaje es que en el año 2015 se crea el programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes, cuyos propósitos giran en torno a favorecer la participación de las personas migrantes en la vida cultural y en sus comunidades, una circulación de contenidos artísticos migrantes en los mismos espacios donde circulan contenidos artistas nacionales, para lo cual se apoya en estos periodos, en el transcurso de estos años, hay más de 160 elencos migrantes que se viralizan a través de los programas y en diferentes actividades y plataformas. Visibilizar
las expresividades culturales migrantes en centros culturales públicos en convenios con nuestro ministerio. Se trabaja en un catálogo de artistas a fin de proponerlo y ponerlo a disposición de centros culturales para la promoción y la creación de una cartelera permanente. Se proporcionan espacios de conversación y discusión de intercambio sobre temáticas de migración, arte y cultura. Este programa está conformado por componentes y ámbitos que van desde el fomento hasta la difusión de contenidos y expresiones artísticas y culturales de comunidades migrantes y de agentes pro-migrantes. Para que estas acciones tuvieran sentido y contenido y sostenibilidad y sustentabilidad, se debió trabajar en siguientes niveles. Una inserción en el capítulo de cultura como diagnóstico sectorial, que es una propuesta política migratoria, es decir, se trabaja con todos los ministerios que tienen un capítulo, digamos, destinado a migrantes, para definir a mediano plazo el trabajo de un programa conjunto. Se generan alianzas con instituciones públicas y privadas para llevar adelante la gestión del programa en sus distintos componentes. Avance en la descentralización y en la definición de puntos focales regionales, a través de una línea de proyectos regionales que impulsen una definición y que atiendan, digamos, a una demanda del sector. Y hay una incidencia también institucional, es decir, un reconocimiento a la propia institución para que el manejo de la oferta artística y cultural también tenga líneas que promuevan la inclusión de migrantes. El programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes interviene en un sector que se encuentra en riesgo de exclusión social y lo hace partiendo de la base de que la cultura es vista por la mayoría de la población como un aspecto positivo dentro de las otras actividades que tienen por valor la vida del migrante en un país como el nuestro. Esta percepción creciente positiva ofrece una oportunidad de generar políticas audaces que ayuden a construir un espacio intercultural inclusivo entre migrantes y población nacional. Si bien, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la migración es un tema abordado desde la política pública en general, son menos las experiencias que lo abordan directamente desde la cultura y que buscan relevar el aporte cultural migrante generando espacios de reconocimiento e inclusión. Es nuestro aprendizaje hasta el día de hoy. La identidad nacional está expuesta a dimensiones diversas, crecientes y heterogéneas, a la etnicidad, a las migraciones, a los movimientos sociales, a las culturas subalternas, entre otras, que tensionan los espacios de intercambio por fenómenos de representación. La perspectiva relacional conforma un marco teórico e interpretativo que permite la comprensión de la diversidad social moderna. En este sentido, es donde el programa pretende su avance, a pesar de los retrocesos que puedan significar políticas migratorias estrictas, como la recientemente aprobada en nuestro país, que centran su atención en aspectos jurídicos o de extranjería o de visaciones por sobre el desarrollo humano. Tenemos una gran oportunidad en el contexto nacional para comprender que la construcción social se elabora a partir de las relaciones de intercambio entre los distintos actores sociales, individuales y colectivos, superando incluso concepciones objetivistas o subjetivistas, porque no contiene factores excluyentes y trasciende determinismos o clasificaciones por su carácter dinámico. Así entonces, tendremos una comprensión más consciente y simbólica como la representación de la realidad en un contexto nacional. Que se ve superado por el fenómeno creciente de la globalización, que aleja a las culturas de cualquier concepción monolítica para sumirlas en las más complejas hibridaciones y sobre este avance no hay posible retroceso, solo imaginar y dialogar sobre escenarios más inclusivos y de prácticas más colaborativas. Quiero terminar esta presentación con una frase del gran Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias, fallecido recientemente, que señalaba: sin la aceptación y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al otro, sin aceptar al otro como legítimo otro en la convivencia. No hay fenómeno social. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, el eje de la migración, ¿no? Un eje que trabaja mucho esta Comisión de Diversidad Cultural y uno de los grandes desafíos del Mercosur y sobre todo Chile, ¿no? Para
para el cual la migración es un fenómeno nuevo, con lo cual tienen tren de asimilación por los de integración cultural, no por los de interculturalidad. Ya no se trata de dominar otra cultura, sino de integrarla, de construirla juntos. Así que un gran aporte esta ponencia, gracias. Le vamos a dar la palabra a Paraguay, que va a hacer una ponencia sobre acciones de la diversidad cultural. Las representantes de Paraguay son Fátima Báez, que es la jefa del Departamento de Interculturalidad, dependiente de la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura, y Mariela Muñoz, jefa del Departamento de Interculturalidad de la Dirección de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Secretaría Nacional de Cultura. Así que dejamos a las expositoras. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradecerles y celebrar de poder participar de esta mesa, de la mesa de la Comisión de Diversidad de Mercosur. Bueno, en esta mesa estaremos presentando un informe para la Comisión de todas las acciones y actividades que estamos realizando acá de la Secretaría Nacional de Cultura, de la Dirección de Formación y Divulgación de la Diversidad Cultural, con la Dirección de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, con quien estaríamos presentando ahora con la compañera Mariela Muñoz el informe que empezaría así. La Ley Nacional de Cultura número 3051, entre sus principios, establece como deberes del Estado paraguayo en materia de asuntos culturales la adopción de un modelo democrático en gestión cultural orientado a la descentralización de sus instituciones y desarrollado en un marco de tolerancia, reconocimiento a la diversidad cultural, respeto a los derechos culturales de las minorías. En este contexto, la Secretaría Nacional de Cultura implementa desde el año 2016 una campaña nacional de promoción de la diversidad cultural que tiene por objetivo el fomento, la promoción y salvaguarda de los derechos culturales de los colectivos diversos. Entre las acciones que se están realizando desde el año 2016 tenemos las publicaciones de trípticos, flyers, afiches, audios y otros. Entre los trípticos y afiches sobre derechos culturales, las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad, soy diferente, soy paraguayo, soy diferente, soy paraguaya, Opateco, yo para Ari, Opavabe paraguayo, Opavabe paraguaya, en el año 2016. Tríptico sobre rituales y fiestas sagradas de los pueblos originarios del Paraguay, que fue realizado en el año 2018. Tríptico Cambá, los afroparaguayos y afroparaguayas, en el año 2019. Estampilla y sello postal en conmemoración al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en el año 2019. Tríptico sobre los principios rectores de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones, en el año 2021. Spot radiales en lenguas indígenas a fin de sensibilizar la prevención del COVID-19. Entre los seminarios y charlas y paneles talleres tenemos los conversatorios sobre pueblos indígenas y afrodescendientes del año 2016 hasta este año 2021. Talleres sobre diversidad cultural y derechos culturales en escuelas y colegios en ciudades del interior del país en el año 2017. Charlas sobre derechos culturales de las minorías en alianza con instituciones que trabajan en inclusión de las personas con discapacidades, que fue en el año 2018. Diálogos de la diversidad, año 2020. Charlas sobre la temática de la diversidad cultural y la interculturalidad dirigida a estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2020 y 2021. Charla virtual sobre principios rectores de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, con el señor Lázaro Rodríguez Oliva, miembro del grupo de expertos de UNESCO y la Unión Europea para la Gobernanza de la Cultura desde el año 2019 al 2022, vinculada con la Convención 2005 para la protección y promoción de la diversidad cultural 2021. Películas. Realizamos 4 migrantes, cortometrajes sobre los inmigrantes que trabajan en el Mercado 4, sitio popular ubicado en Asunción. Testimonio Afro-Paraguay, filme sobre los afroparaguayos y afroparaguayas. Los testimonios fueron recogidos en varios departamentos de Paraguay, como Concepción, San Pedro, Paraguarí, Cordillera y Central.
Basibuki, El grito del Pantanal, cortometraje biográfico de artista plástico indígena Ishir Claudelino Balbuena, documental Areteguazú, registro de festividad del pueblo guaraní occidental, documental Festividad del Cerro San Luis, registro audiovisual correspondiente a la comunidad guaviramí del pueblo Bua Guaraní, registro audiovisual de la Semana de la Cultura del pueblo Axé. Entre los festivales y ferias, tuvimos Festival de las Culturas en el año 2017, 2018 y 2019. En el marco de la Semana de la Cultura y la Diversidad, ferias y Festival de la Diversidad Cultural en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural en el año 2019. Feria del Libro Inclusivo de la Cultura 2019. Feria de Artesanía y Gastronomía de los colectivos diversos en el marco de la Semana de la Cultura y la Diversidad. Festival Virtual de las Lenguas y de las Culturas Indígenas 2020. Entre los programas radiales participamos en el programa de Ondas Diversas, programa sobre derechos culturales de las minorías, que cuenta con el apoyo de la cooperación española, se transmite desde el año 2018 hasta la actualidad. Bueno, le paso la palabra para presentar el siguiente informe a la compañera Mariela Muñoz. Muchas gracias, Fátima. Buenos días a todos, a todas, a todes. Continúo con este informe país en donde queremos que se visibilicen las acciones que estamos llevando a cabo a favor de la diversidad cultural en Paraguay. Continuando el informe, comentarles que tenemos también parte de trabajo en mesas que se han formado por sectores, como ser la Mesa de Migrantes, que está desde el año 2019, formalizada por resolución, y es una mesa de trabajo desde donde se promocionan las fiestas, tradiciones de los migrantes en Paraguay, y es un espacio que también se ha fortalecido, es el de la Mesa de Afrodescendientes, que está desde el año 2016, que trata sobre los derechos culturales de los afroparaguayos y afroparaguayas, actualmente denominada Mesa Técnica Afrodescendiente, y cuenta con la participación de referentes de instituciones públicas y sociedad civil. Actualmente se encuentra trabajando con el Instituto Nacional de Estadísticas en la elaboración de las preguntas para el Censo Nacional para comunidades afroparaguayas a realizarse en el año 2022. El anteproyecto de ley afroparaguaya ha sido otro gran trabajo que se ha impulsado desde la Secretaría Nacional de Cultura. Es un producto del intercambio técnico de cooperación para el fortalecimiento institucional en políticas públicas dirigidas a población afrodescendiente. El anteproyecto ha sido presentado a la mesa técnica desde la sociedad civil. Es un trabajo coordinado con la Secretaría Nacional de Cultura y el asesoramiento de expertos en la temática que han participado en la construcción del documento final, que actualmente se encuentra en estudio en el Congreso para su aprobación. Este documento prevé acciones afirmativas para los colectivos afroparaguayos y sanciones penales para los actos de racismo, siendo la primera ley que tendría esto en vigencia. También hemos acompañado técnicamente como miembros del equipo impulsor en la construcción del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, cuyo plan busca establecer políticas públicas para más de 700 comunidades originarias que habitan el país y que todas han participado activamente en el documento. Esto llevó 5 años de trabajo en territorio y actualmente ha sido presentado al presidente de la República para su incorporación. Como concursos, tenemos el concurso fotográfico Soy Diferente, Soy Paraguayo, Soy Paraguaya, que se realizó en el año 2017, el concurso Cambá, que es de investigación e historia de los afrodescendientes en el Paraguay, y fue dirigido a niños y niñas de la educación escolar básica, realizado en el año 2019. Como visitas guiadas en el marco de la sensibilización y visibilización de las minorías, estuvo el proyecto La Ruta del Esclavo, que constó de la visita de sitios donde se encontraban los rancheríos de las personas afrodescendientes en situación de esclavitud durante la colonia. También se realiza el acompañamiento a festividades indígenas a fin de contar con un registro audiovisual que visibilice la diversidad y riqueza cultural de cada pueblo. A nivel de participación en comisiones e instancias internacionales, se participa en la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur, se tuvo participación en los cuadernos de la diversidad, publicación de esta mencionada instancia con los artículos. En el año 2017, Cuñangüera Arecoazú, Paraguadupe, informe sobre la situación de las mujeres en Paraguay. En el año 2020, con el informe para la edición especial Medidas de Contingencia durante la pandemia por COVID-19, y en el año actual, 2021, estamos en el concepto del indeseable en la inmigración, presentado por David Velázquez Seifer. También se ha participado
del equipo impulsor de la Mesa Técnica de la Comisión Nacional de Conmemoración del Año Internacional en las Lenguas Indígenas, desde el año 2019 hasta el año 2020, desde donde se realizaron diversas acciones para la visibilidad de los pueblos indígenas y la importancia de cada una de las lenguas. En representación nacional se participa también en la Comisión de Discriminación, Racismo y Xenofobia, en el marco de la reunión de altas autoridades sobre derechos humanos del Mercosur, en la RAD. La Secretaría Nacional de Cultura es punto focal en representación nacional en la reunión de altas autoridades por los derechos de las personas afrodescendientes, RAPRO-Mercosur, y también en la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas de Población Afrodescendiente, RIAFRO-OEA. Se realiza en paralelo a otras instancias del Mercosur el acompañamiento técnico a la Delegación Nacional en la reunión de autoridades sobre derechos de los pueblos indígenas, RAPIM, que se realiza en el marco de la RAD. Bueno, con eso hemos dado un breve informe de las acciones que hemos realizado. Reciban un cordial saludo del ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, señor Rubén Capdevila, y hago extensivas las felicitaciones a todo el gran equipo de trabajo que hizo posible este seminario. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a las representantes de Paraguay. La verdad que es súper interesante conocer esta multiplicidad de acciones, ¿no? También ustedes señalaban algunos proyectos que son sostenidos, apoyados por otros espacios de cooperación internacional, y ahí retomo también algo que decía Gianni al principio, en relación o en referencia al viaje del presidente Alberto Fernández a Europa. Es importante también como Mercosur poder tener diálogo, ¿no?, con otros bloques para poder fortalecer en cada uno de los países las acciones, ¿no? O sea, como que juntos nos fortalecemos, y la verdad que las acciones que hace Paraguay son muchas, son muy interesantes, y obviamente con un eje fuerte en los colectivos vulnerables, ¿no? Así que muchas gracias por la exposición. Les decía que vamos a darle espacio a la ponencia de Perú, a los representantes del Perú. Van a hacer eje en la promoción de la diversidad en Política Nacional de Cultura en Perú. Hay dos representantes, Daniela Lucía López Lancho, que es licenciada en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política. Actualmente se desempeña en la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, que depende del Viceministerio de Interculturalidad, la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, y Sheila Tamariz Salazar, que es especialista de diversidad cultural. Así que las escuchamos. Muchísimas gracias con todos y todas. Es un gusto poder escuchar las experiencias y todo lo que compartimos, ¿no?, que considero que es mucho más. Nosotros queremos compartir una presentación a manera de acompañamiento visual de nuestro relato. Tengo la opción de compartir pantalla y en estos momentos les voy a compartir. Perú viene realizando una serie de acciones, ¿no?, basadas en el enfoque intercultural en el sector público. Ahí es donde nosotros definimos a qué nos referimos con la diversidad cultural, ¿no? Hemos, como Ministerio de Cultura, reconocido cuáles son los pueblos indígenas originarios, tenemos una serie de cifras, tenemos una base de datos de pueblos indígenas activa. Esto lo va a ver mi compañera Daniela López en unos minutos, pero nosotros identificamos a las poblaciones indígenas originarias para también reconocer las brechas de acceso a servicios básicos, ¿no? También al pueblo afroperuano, que es una cantidad muy importante en el Perú, ¿no? Pero también, como bien lo comentan nuestros compañeros, en la Dirección de Diversidad Cultural estamos empezando a reconocer también a poblaciones migrantes internacionales, ¿no? También es parte de lo que consideramos nosotros la diversidad cultural. Pero un factor también importante con el cual trabajamos o vemos la diversidad cultural es el estado de esta problemática, ¿no?, de la discriminación étnico-racial. Por ello hacemos también levantamiento de información, encuestas, acciones de prevención y atención de la discriminación étnico-racial y el racismo, ya que consideramos que es un problema aún vigente en el Perú y estamos haciendo una serie de normativa al respecto, ¿no? Asimismo, uno de los objetivos más grandes que tenemos en la Política Nacional de Cultura del Perú es asegurar, pues, el derecho a la identidad y la representación, ¿no?, libre de racismo y estereotipos. Para ello, nosotros realizamos o tenemos la iniciativa Videoteca de las Culturas, que también se dedica a través del arte a representar de una forma positiva a las poblaciones indígenas y a toda la diversidad cultural, ¿no? Es una página web, es un portal, pero también es una iniciativa de formación.
Asimismo, queremos visibilizar las brechas que enfrenta esta diversidad cultural, ¿no? Para ello tenemos una serie de acciones, como por ejemplo la incorporación de la variable étnica en todos los registros administrativos de las entidades públicas. Esto está en proceso de construcción. El marco normativo en el cual nosotros nos adherimos y trabajamos es internacional, claramente nos alineamos a estándares internacionales, pero también tenemos nuestro propio marco nacional relacionado con la protección de pueblos indígenas, con la protección de lenguas indígenas, con la identificación, ¿no? Con la necesidad de transversalizar este enfoque intercultural en la gestión pública, ¿no? En base a ello tenemos una serie de acciones, y cada sector también se encarga de ello. La Política Nacional de Cultura sale, digamos, desde el impulso del Ministerio de Cultura, y uno de sus objetivos priorizados pues es fortalecer la valoración de la diversidad cultural, y es ahí donde se enmarcan una serie de acciones e iniciativas relacionadas con la promoción, con la valoración positiva, ¿no? Con la construcción de una identidad, de una ciudadanía intercultural. Trabajamos desde educación, trabajamos con acciones del arte, de las industrias culturales, también trabajamos servicios públicos con pertinencia cultural, capacitando a otros sectores del Estado, ¿no? Dando salud intercultural, ¿no? Atención, etc. Tenemos diversas acciones también, como en todas las regiones del país, ¿no? Esta es una pasada muy rápida. Tenemos una atención especializada legal si es que ocurren casos de racismo. Está el portal de biblioteca que les he mencionado. Y ahora me gustaría darle pase a mi compañera Daniela López, quien va a tener, o quien nos va a comentar actualmente cómo se está atendiendo esta diversidad y a los pueblos indígenas en el contexto del COVID, ¿no? Ya que, como bien lo mencionaba un compañero al inicio, hemos tenido que priorizar algunas acciones, ¿no? En este contexto para poder seguir asegurando la calidad de vida, los derechos humanos de cierta población. Entonces, en este momento le doy pase a Daniela. Muchas gracias, Sheila, y buenos días con todos y todas. Gracias por la oportunidad de poder contarles un poco más de la experiencia que desde Perú venimos implementando y que es parte de todo un proceso que ya veníamos gestando antes de la emergencia sanitaria, que estaba relacionado con la transversalización del enfoque intercultural, hacerlo efectivo, tangible, a nivel nacional en todos los servicios, y ya teníamos como prioridad los servicios de salud. Esto entendiendo que ahí se identificaban las principales brechas de acceso de las poblaciones indígenas y del pueblo afroperuano, en términos de acceso a medicinas, en términos de acceso geográfico, pero también de atención con pertinencia cultural. Es por eso que ya en la emergencia sanitaria nos vimos en la necesidad de implementar toda una estrategia de seguimiento y monitoreo permanente a cada una de las comunidades para saber cuál era su estado de salud, brindar el acompañamiento necesario y muchas veces información en las propias lenguas indígenas. Esto, como lo podemos ver acá, desde nuestra función como entidad rectora en materia de pueblos indígenas y del pueblo afroperuano para el cumplimiento y la garantía de sus derechos colectivos. Y estas son algunas de las cifras generales que ya Sheila un poco nos ha comentado. En el Perú hay 4 pueblos andinos, que son los quechuas, aymara, jacaru y uro, 51 pueblos amazónicos identificados a la fecha, dentro de ellos también una serie de variantes. Estos pueblos viven en 8.984 localidades indígenas. Estas localidades pueden ser comunidades nativas, comunidades campesinas, anexos, caseríos u otros espacios geográficos en donde ejercen sus derechos colectivos de forma permanente y tienen derecho también sobre su propio territorio. En estas localidades viven aproximadamente 2.694.143 personas. Sin embargo, quienes tienen como lengua materna una lengua indígena, aprendieron a hablar en una lengua indígena de acuerdo a los censos del año 2017, son más de 4 millones de personas. Es decir, personas que hablan una lengua indígena, que aprendieron a hablar en una lengua indígena y que tienen el derecho de que se les atienda en su propia lengua indígena, duplica el número de personas que efectivamente viven
en una localidad de pueblo indígena, regularmente viven en ámbitos urbanos o han salido de sus comunidades por diversos motivos. Ahora sí vamos a ver el dato de las personas que se sienten o se consideran indígenas, aunque no hablen las lenguas, llegamos a 5.984.708 personas, ¿no? Una cantidad incluso mayor que nos lleva a repensar la necesidad de plantear estrategias, servicios con pertinencia cultural. Siguiente. En el caso del pueblo afroperuano, son 828.894 personas las que se sienten o se consideran afroperuanas en nuestro país. Están concentradas principalmente en la costa. Sin embargo, se ha identificado que en todos los distritos, provincias, regiones de nuestro país hay al menos una persona que se siente o se considera afroperuana. La distribución entre hombres y mujeres es más o menos similar. Con estas cifras y dirigiéndonos a esta población es que se aprueba un decreto ley, el decreto legislativo 1489, que es el que nos plantea los ejes de atención a los pueblos indígenas y el pueblo afroperuano en la emergencia sanitaria. 5 ejes que tienen que ver con la respuesta sanitaria, el control territorial en las zonas principalmente de frontera, el abastecimiento de bienes de primera necesidad, información y alerta temprana, y la protección de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Con esto hemos implementado la estrategia que ahora paso a detallarles. Se implementó entonces en el año 2020, esto ya lo veníamos haciendo desde que se inicia la emergencia en el mes de marzo, y tomó forma de ley, de normativa en el mes de mayo, donde se implementa una estrategia que permite en tiempo real la detección de casos sospechosos de COVID-19 en pueblos indígenas y el pueblo afroperuano, estableciendo un seguimiento y monitoreo durante el tratamiento médico de los casos. Es decir, nos comunicamos a través de un grupo de gestores interculturales, más de 40 a nivel nacional, que estaban ubicados en las regiones y quienes muchas veces eran indígenas, afroperuanos también, llamaban a los líderes de las comunidades para preguntar cuál era el estado de salud, quiénes podrían estar en riesgo, y luego conectaban con las brigadas de salud para que asistan a las comunidades a brindarles apoyo, soporte sanitario, ¿no? Esto permitió detectar oportunamente una serie de casos sospechosos de COVID, también gestionar evacuaciones de comunidades en los casos donde éstas quedaban a distancias de más de 4, 5 o 6 horas del centro de salud más cercano. Se pudo entregar también información sobre cómo protegerse de la enfermedad, se entregaron mascarillas, cubrebocas, se informó sobre cómo es el correcto lavado de manos, entre otros, ¿no? La difusión cobró un impacto adicional porque las llamadas y las comunicaciones se realizaban a través de personas que eran líderes de las comunidades y también personas que pertenecían a las propias comunidades, a las propias organizaciones, y llamaban también en nombre del Estado, del Ministerio de Cultura. Siguiente. El año pasado contamos con un equipo de 31 profesionales, que eran los gestores y gestoras interculturales, y llegamos a monitorear hasta 21.238 pacientes. Este año el equipo ha crecido un poco más, pero fue posible hacer este contacto a través de 1.714 líderes indígenas, monitorear 21.000 pacientes, pero también brindar la asistencia técnica a los centros o instituciones prestadoras de servicios de salud, que se denominan aquí, son las IPRES, que son los pequeños centros de salud, los de primera línea, que muchas veces no saben cuál es la lengua que habla la población, no la manejan, cuáles son sus prácticas y costumbres, el uso de plantas medicinales, y sobre esos puntos también se brindó muchísima información. Siguiente. Bueno, también se entregaron una serie de materiales que seguimos entregando este año a través de mensajes de texto y llamadas pregrabadas con una base de datos masiva que tenemos de teléfonos celulares en las zonas en donde no llega la señal de celular. Muchas veces sí llega la señal de internet porque se alquila Wi-Fi en las zonas de frontera, y ahí es donde hacemos este envío masivo vía WhatsApp. Muchas veces son audios, mensajes en las propias lenguas explicando la situación de la emergencia, y donde no llega internet llegarán los mensajes de texto y llegarán las llamadas en las propias lenguas. De esta forma tratamos de cubrir. Asimismo, se pagó pauta en los medios locales, en las pequeñas radios comunitarias, se entregaron altoparlantes,
lo que permitía que la información llegue de primera mano y cierre también la brecha de noticias falsas que se iba difundiendo, ¿no? Llegamos a más de 350 materiales informativos durante el año 2020. Este año ya estamos superando los 50 materiales adicionales, sobre todo en el tema del proceso de vacunación. Siguiente. Bueno, esto es un poco el detalle de nuestras estadísticas del año pasado, como les comentaba, por regiones, por pueblo indígena, y creo que podemos avanzar para comentarles rápidamente cómo nos estamos organizando este año, ¿no? Este año tenemos dos objetivos clave. El primero es reforzar las medidas de prevención y contención de la COVID-19, principalmente porque muchas personas consideran que una vez colocada la vacuna ya no habrán contagios, o que ya pasó la enfermedad y no es necesario utilizar el cubrebocas, entre otros. Entonces buscamos reforzar las medidas hasta que las vacunas puedan llegar a toda la población, siguiendo los momentos, la prioridad destinada además para los pueblos indígenas, y explicando cómo funciona la vacuna, por qué es importante, porque se generan muchísimas dudas alrededor de ello, ¿no? Esto nos ha planteado entonces objetivos específicos, que es la elaboración de materiales informativos adecuados, difundirlo en diferentes medios y a través de distintos aliados, y monitorear de forma permanente a las comunidades que requieren de atención médica y muchas veces no tienen cómo comunicarse con el personal de salud. Siguiente. Dentro de nuestras principales lenguas, nosotros también contamos con la Central de Intérpretes y Traductores, el CIT del Ministerio de Cultura. Es una central en donde tenemos intérpretes y traductores de planta que nos ayudan permanentemente a traducir los mensajes, y también atienden emergencias específicas cuando un personal de salud, un personal médico, necesita comunicarse con un paciente en una propia lengua indígena, ¿no? Siguiente. Estos son algunos de los materiales que hemos ido realizando. El objetivo de estos materiales, como les decía, es recoger las dudas de la población respecto de la vacunación y generar luego respuestas, información adecuada, confiable y sencilla, que permita que la población indígena y la población afroperuana pueda acceder a un proceso de vacunación sin duda, sin miedo, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Como les decía, contamos con una serie de aliados y una serie de estrategias para difundir, que tienen que ir desde los medios más grandes, desde los medios nacionales, como la radio y televisión nacional del Estado, hasta los medios locales más específicos. La palabra del líder indígena tiene un peso muy importante, una jerarquía fundamental aquí. Lo mismo ocurre en los lugares de concentración del pueblo afroperuano. Por eso es que a través de nuestros gestores interculturales y las organizaciones representativas logramos que estos mensajes lleguen y calen en la población. Siguiente. Asimismo, a nuestro equipo de gestores y gestoras interculturales, los capacitamos permanentemente. No son profesionales de la salud, pero sí son muchas veces líderes indígenas, son profesionales indígenas que tienen ya una relación previa de confianza con la población, lo mismo en el caso del pueblo afroperuano, y para eso se planifican una serie de capacitaciones constantes para informarles, darles datos sobre el COVID, sobre la emergencia en la que estamos, pero sobre atención con pertinencia cultural, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo ellos tienen esta experiencia en el relacionamiento efectivo con pueblos indígenas y el pueblo afroperuano, y constantemente vienen siendo capacitados por nosotros también. Y bueno, ya para ir cerrando, no sé si podemos pasar hacia el final. Esto es un poco el detalle de cómo los gestores se distribuyen a nivel nacional. Como les decía, este año son 34 gestores que nos apoyan en distintas regiones del país y son fundamentales para la implementación de la estrategia, para atender y escuchar las demandas. Los materiales en lenguas indígenas han generado un impacto importante en la población, y también la articulación con distintos actores y la generación de alianzas para que esto pueda ser posible y se mantenga más allá de la emergencia sanitaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las expositoras. Me parece que hay algo que comparten, ¿no? La primera ponencia que escuchamos, la de Chile, que tiene que ver con esta
lucha contra el prejuicio, ¿no? Y fomentar una valoración positiva de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afroperuanas, y gracias por dejarnos conocer todo el trabajo que han hecho en este contexto de la pandemia, ¿no? La verdad que es súper interesante, así que muchas gracias. Bueno, seguimos con la cuarta ponencia, la ponencia argentina, cuyo eje es la diversidad cultural en las políticas públicas de la Argentina. Las expositoras son Alicia Agüero. Alicia es antropóloga y docente, coordinadora general de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, punto focal por Argentina en la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur. También está Laura Arruzabala, licenciada en Trabajo Social y Docente, gestora cultural con experiencia en el ámbito público, que actualmente se desempeña en la Dirección de Derechos Humanos en la Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Las expositoras son además organizadoras de este primer seminario de la diversidad cultural, junto con Aileen Vázquez, en este marco de la presidencia pro tempore Argentina 2021 del Mercosur Cultural. Así que le doy la palabra a las expositoras. Muchas gracias, Constanza. Un saludo a todas, todos y todes. Y bueno, la verdad que es un gran gusto estar escuchando estas riquísimas exposiciones de nuestros compañeros y compañeras de la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur. Bueno, nuestra ponencia efectivamente es sobre la diversidad cultural en las políticas públicas de Argentina. En el 2008, en Argentina, entró en vigor la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO. A partir de ese momento se crearon y o fortalecieron organismos estatales para atender la temática. Los ejes sobre los que se ha trabajado han sido poblaciones migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes y culturas con fuerte base territorial o autóctonas. La Constitución de 1994 había reconocido la preexistencia de las poblaciones indígenas a la conformación del Estado Nacional, y con ello aceptaba que la historia de nuestra patria y matria se había iniciado mucho antes de la Declaración de Independencia. El territorio argentino atestigua más de 10.000 años de historia. En el año 2006, Argentina sancionó la Ley de Educación que reconoce la modalidad intercultural y bilingüe. Desde el año 2010, y por decreto presidencial, Argentina celebra el 12 de octubre como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hasta ese momento, la fecha se denominaba Día de la Raza y celebraba el inicio del proceso de conquista y colonización de América por parte de Europa. La nueva propuesta, que había sido impulsada por un organismo del Estado, el INADI, invitaba a la reflexión y al diálogo intercultural, cambiando así el sentido de la celebración. Actualmente, el 12 de octubre es una fecha en la que se organizan espacios de pensamiento y de expresiones de nuestra gran diversidad. En el último censo nacional realizado en el año 2010, sobre un total de 40.790.000 habitantes, se registró que el 2,38% se reconoció indígena, asentados mayoritariamente en las provincias del sur, la Patagonia, y del norte de Argentina. El 0,37% se reconoció afrodescendiente. La población extranjera representó el 4,41% del total, tratándose en su mayoría de inmigrantes provenientes de países limítrofes. La población rural significaba en ese momento un 9% de la población total. El 28 de octubre del año 2020 era la fecha prevista para la realización del nuevo Censo Nacional de Hogares, Poblaciones y Vivienda, pero debido a la pandemia se decidió postergarlo hasta que finalice la emergencia. Los organismos del Estado. Hablar hoy de políticas públicas de cualquier tipo, como lo dijo nuestro director en el inicio, es hablar de un contexto atravesado por la pandemia, que nos obliga a fijar prioridades. Los organismos del Estado trabajan en la implementación de medidas de emergencia.
El Estado argentino cuenta con organismos centralizados y descentralizados vinculados con la diversidad cultural. Entre ellos el Ministerio de Cultura, donde se encuentra la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, de la que dependen dos direcciones. La de Derechos Humanos, que atiende la temática de memoria, verdad y justicia, interculturalidad y equidad de género. Y la de Programas Socioculturales, que se enfoca en el fortalecimiento de colectivos y espacios comunitarios, en especial de aquellos vinculados con poblaciones indígenas y afrodescendientes. Ambas aplican a todas sus acciones la perspectiva de género, la que ha sido definida por la Presidencia como política de Estado en la Argentina. Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, funciona la Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad, que atiende principalmente a afroargentines, migrantes y refugiados. Entre los organismos descentralizados voy a nombrar a dos: el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que implementa políticas de desarrollo de las poblaciones indígenas. Cuenta con una serie de programas de relevamiento de pueblos y comunidades, atiende temas jurídicos, y también trata sobre aspectos de la cultura, como por ejemplo la lengua. El INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que tiene como propósito el combate de la discriminación en cualquiera de sus formas. Ahora le doy la palabra a Laura, que hablará un poco sobre nuestra participación dentro de esta Comisión de la Diversidad Cultural en el Mercosur, que nos está tocando presidir en este año. Buenos días a todas, todos y todes. Bueno, yo voy a hablar específicamente de la Comisión de Diversidad Cultural y la participación de la Argentina en esta comisión. Bueno, particularmente sabemos que la Argentina forma parte del Mercosur hace 30 años con la firma del Tratado de Asunción. Posteriormente se gesta lo que conocemos como la Reunión de Ministros de Cultura y en ella la Comisión de Diversidad Cultural, que está próxima a celebrar sus 10 años de creación. En este encuadre yo voy a explicar dos propuestas concretas, dos experiencias que venimos desarrollando al interior de la Comisión de Diversidad Cultural, pero antes queríamos destacar dos cuestiones principalmente, que tienen que ver y están vinculadas a los objetivos, a los lineamientos y a las acciones de esta comisión. En primer lugar, el rol fundamental que tiene la comisión en la implementación y en el desarrollo, digamos, de las prácticas concretas en relación a la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO. Y después también el encuadre general que tenemos en nuestros lineamientos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas, pensados para la Agenda 2030. Voy a nombrar específicamente dos. Uno que tiene que ver con la igualdad de género, que es el número 5, y otro, la reducción de las desigualdades, que es el número 10. Con este encuadre general voy a contar brevemente dos prácticas. Una, la de los cuadernos de la diversidad cultural, buenas prácticas del Mercosur, que se trata de una publicación periódica que venimos trabajando al interior de la comisión desde el año 2017. En esta publicación periódica los temas son consensuados o votados al interior de la comisión. En el primer volumen se decidió trabajar sobre diversidad cultural y géneros. Esto se hizo en el año 2017 en una prueba, lo denominamos prueba piloto, lo hicimos de manera conjunta con Brasil. La edición se realizó en formato digital y físico y también se tradujo al portugués, o sea, fue un formato bilingüe. Lo interesante, digamos, también, y lo que queríamos destacar de los cuadernos de la diversidad, que 8 de los 9 países
que forman parte del bloque han transitado por esta experiencia, ¿no? Así que nos parece eso significativo. En el segundo volumen, la comisión decidió seguir fortaleciendo la temática de diversidad y géneros, y este material se hizo bajo la presidencia pro tempore de Argentina en el año 2019, y participaron 6 países en esa publicación. Luego transitamos el año 2020, y en esta situación de pandemia, la comisión se propuso como objetivo visibilizar justamente los planes de contingencia con respecto a las políticas culturales y focalizar en los colectivos de la diversidad cultural. Es así que salió la publicación, la edición especial, Medidas de contingencia contra la pandemia COVID-19. Por último, en relación a esta experiencia de los cuadernos de la diversidad, estamos transitando ya por el 4º volumen de los cuadernos de la diversidad cultural. En esta ocasión, en esta oportunidad, se refiere a las temáticas de migraciones, diversidad y migraciones. Lo vamos a tener para fines de mes en publicación digital. Próximamente también vamos a tener la publicación física, y va a estar desarrollado, va a ser una edición bilingüe también, español-portugués. Otra de las experiencias que queríamos destacar es justamente la organización de este primer seminario de diversidad cultural del Mercosur, que nos parece muy interesante poder acercar a los especialistas y a los referentes que trabajan específicamente en el área con el público interesado, con el público en general, también como para hacer una reflexión conjunta de la temática. Y queremos destacar también que esto no es una experiencia, digamos, segmentada, ¿no? Sino viene de un proceso de trabajo que tuvimos al interior, digamos, de la comisión. Y tenemos como antecedente las capacitaciones internas que teníamos para los equipos de la Comisión de Diversidad Cultural en distintas temáticas desde el año 2017. Eso es como antecedentes. Y como reflexiones en cuanto al proceso tomamos como un proceso de aprendizaje lo que venimos transitando en la comisión, nada más que 2 cuestiones. Primero, destacar el desafío que significó para las políticas culturales enfrentar, digamos, la pandemia, y más que nada, como decíamos, focalizado en los colectivos de la diversidad cultural, y también enriquecernos a través de la integración regional, o sea, cómo en nuestras particularidades, en las particularidades de cada una de las culturas, nos vamos enriqueciendo en esto que es nuestra diversidad cultural, y vamos realizando propuestas conjuntas orientadas al fortalecimiento de nuestra integración latinoamericana. Muchas gracias, Laura. Bueno, hay ahí en lo que destacaba Alicia, ¿no?, un compromiso con la diversidad cultural a nivel estatal, ¿no?, como eje transversal, y por eso la necesidad de una articulación institucional entre las diferentes instancias del Estado Nacional, ¿no? Y obviamente el compromiso de este ministerio con la cuestión de género, una cuestión que es prioritaria en la agenda y que se ha trabajado, como nos contaba Laura, ¿no?, de manera intensa desde la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur, así que muchas gracias por esta presentación. Bueno, nos queda nuestra última ponencia a cargo de Uruguay, que el eje va a ser algunas prácticas respecto de la diversidad cultural en el Ministerio de Educación Cultural de Uruguay. Está a cargo de Soledad Guerrero, que es licenciada en Ciencia Política, y además es responsable de gestión institucional del Instituto Nacional de Letras de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Así que la escuchamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un gusto para nosotros poder participar de este seminario. Desde Uruguay pensamos un poco para presentar aquellas cuestiones que están vinculadas, que son políticas culturales vinculadas al tema de diversidad cultural, y bueno, contarles un poco desde la práctica cómo han funcionado, qué cosas no han funcionado y qué cosas consideramos o estamos en la reflexión de que habría que atender o mejorar. Entonces,
nosotros tenemos un área que anteriormente se llamaba de ciudadanía cultural, que ahora se llama de gestión territorial, que contempla todas las políticas vinculadas a la diversidad cultural, vinculadas a la ciudadanía, entendiéndola, intentando que todos los programas tengan la impronta de articular estas diversidades, reafirmando las singularidades, digamos, pero a su vez también contemplando las diferencias tanto de las personas como desde los colectivos. Eso ha sido todo un desafío y ha sido alguna cuestión que en algunos momentos se han logrado desarrollar y que en otros nos ha sido muy difícil. Está compuesto por 5 programas principales, más allá de que también tiene algunas acciones y planes que funcionan en algunos momentos y en otros no, pero el esqueleto es de 5 programas. Usinas culturales, urbano en los barrios, puntos de cultura, fábricas de cultura y fiestas uruguayas, que ahora un poco les voy a contar de qué va cada uno. Usinas culturales es un programa que tiene 11 años, y son estudios de grabación de audio y de propuestas audiovisuales que estaban instalados en distintos centros regionales con una lógica de territorio vulnerable, y están equipados esos estudios de grabación con todo lo necesario y además los técnicos de sonido y de audiovisual para que la gente que no tendría acceso a grabar su música o a grabar sus videos pueda ir ahí, tenga todo el asesoramiento y se vaya ya a su casa con su producto. Si bien esto no está dirigido a poblaciones específicas, cualquiera puede grabar en estos espacios agendándose previamente, en los hechos lo que ha pasado es que ha sido un espacio que ha estado muy tomado por adolescentes y jóvenes que quieren grabar su música, ¿no? Y el espacio audiovisual ha estado más vinculado a proyectos comunitarios o barriales que puedan surgir vinculados a las instituciones educativas. Urbano en los barrios Urbano es un centro cultural que está ubicado en un barrio del centro de la capital de Uruguay y en 4 barrios vulnerables, y tiene un doble objetivo. Por un lado, sí es un programa enfocado a poblaciones específicas, trabaja en el lugar del centro con población en situación de calle. Esto es porque en el centro de la capital es donde se aglomera la mayor cantidad de población en situación de calle que tenemos en Uruguay. Es una población capitalina que además duerme, vive, transcurre su vida en el centro de la capital. Y en los barrios, en estos 4 barrios vulnerables, ha estado vinculado al trabajo con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se trabaja a través de talleres artísticos, de formación artística, y se trata de en todos los casos generar mini elencos estables en cada una de las disciplinas artísticas en que se trabaja. También este programa que tiene 10 años ha funcionado con altibajos, sobre todo porque bueno, la población a la que está enfocada, sobre todo el del centro, en población en situación de calle, no siempre logra sostener el proceso de estar en una suerte de elenco estable que se está formando y está generando una propuesta artística propia. Ha sido un gran desafío la continuidad y el seguir con el proceso. Después tenemos el programa Puntos de Cultura, es un programa que tiene 4 años, y que trabaja en el fortalecimiento de los colectivos comunitarios, que pueden estar vinculados al artístico o no, pero sí usan la cultura como medio para aproximarse a sus comunidades. Este es el único programa que es intergubernamental, que se gestiona con el liderazgo de la Dirección Nacional de Cultura, pero se trabaja estrechamente con la Dirección Sociocomunitaria del Ministerio de Desarrollo Social y con cada una de las intendencias departamentales del interior del país, y de Montevideo también. Actualmente cuenta con 91 organizaciones en todo el territorio nacional, y en general no está
destinado a una población en concreto, se trabaja con todos los colectivos en distintas propuestas que ellos presentan, y que el programa, si entiende que es de fortalecimiento organizacional para esos colectivos, los trabaja con ellos, los financia o se trabaja en algunas formas de convenio, pero que también en este momento y por la pandemia, ha sido un trabajo que se ha intensificado muchísimo y que las demandas están como cada vez más altas para esto. De hecho, algunos colectivos están en peligro de tener que cerrar, de desaparecer, porque bueno, es muy difícil sostener la actividad comunitaria, artístico-comunitaria, en este momento, y eso debe ser una realidad que más o menos nos pasa a todos. El programa Fábricas de Cultura es un programa que funciona desde el 2007, y lo que busca es espacios de formación. Sí está dirigido a colectivos de poblaciones específicas, sea colectivos de personas o con discapacidad, o personas trans, o inmigrantes, o mujeres, digamos, son colectivos con una vulnerabilidad específica, y se trabaja en la formación en emprendimientos de agregarle valor a la producción de bienes y servicios culturales, y la idea es que los colectivos pasen por un proceso de formación en emprendimiento y diseño, y que después puedan tener su emprendimiento cooperativo o con otro formato de emprendedurismo que tiene Uruguay, sin el apoyo del Estado, digamos, saliendo del programa Fábricas de Cultura. Esto ha tenido, como todo, diversas situaciones de desarrollo cuando termina el proceso. Algunos colectivos sí han podido continuar, y de hecho tienen gestión de marca y tienen emprendimientos que funcionan muy bien, y otros, con esto que les planteamos de trabajar con poblaciones muy específicas, que a veces la inmediatez de sus necesidades hacen difícil el seguimiento de un proceso que va a dar frutos o un rédito económico o una posibilidad de trabajo a más largo plazo. Entonces ha sido un programa que ha sido difícil que algunos colectivos puedan seguir el proceso y después tener una marca propia o un emprendimiento, y es un programa que actualmente se encuentra en revisión, justamente por este tema. Y después finalmente el programa Fiestas Uruguayas, que tiene por objetivo apoyar las fiestas y celebraciones del Uruguay como parte del patrimonio inmaterial, y al mismo tiempo propiciar espacios de encuentro e intercambio entre ciudadanos, artistas y colectivos. Es un programa de apoyo a las fiestas, que en general las fiestas que son apoyadas por la Dirección Nacional de Cultura, se les solicitaba determinado, o que programaran mujeres en el escenario, o que hubiera antes un taller de tal o cual cosa, digamos. Esa era como la contrapartida para recibir un apoyo económico para las fiestas. También es un programa que se encuentra en revisión, se está buscando categorizar las fiestas y calendarizarlas en el año, y a su vez generar un sistema cooperativo de trabajo y de gestión de ellas, con apoyo obviamente del programa, pero bueno, está ahora en este momento en plena revisión y en plena redefinición de sus objetivos y de sus públicos. Bueno, entonces, algunos apuntes respecto a estos programas y cómo han funcionado con los temas de diversidad cultural y la integración y todos los temas que en general trabajamos en este espacio. Es como, por un lado, entendemos que han sido efectivos en la generación de espacios de convivencia sin un marco homogenizador, ni tampoco asimilador neto de la diferencia, con altibajos, ¿no? Como decía hoy, en algunos casos con
con muchísimo éxito, y en otros casos los procesos han requerido una revisión permanente y en algunos casos, bueno, asumir que algunas poblaciones definitivamente se desvinculan o no están en un momento para participar de los procesos que se proponen desde este lugar. Y eso es una cuestión que como equipo nos interpela todo el tiempo y que creemos que a todos, y que es una cosa a la cual tenemos que pensar y seguirle buscando la vuelta. La incorporación de la mirada territorial es otro tema que estamos, con esta redefinición de cómo se llama el espacio, el área y sus objetivos, es otro tema que entendemos que hay que explorar muchísimo más. De estos programas hay algunos que, como ustedes vieron, son extremadamente centralizadores y se instalan casi todos en la capital, y hay otros que no, que están en todo el país, y es algo a lo cual queremos apostar, a estar en casi todos los lugares, o la mayor amplitud posible de lugares. Y otra cuestión que ha sido, que a veces es difícil en los espacios que trabajan con ciudadanía, diversidad cultural y acceso a derechos, es la coordinación con las disciplinas artísticas. Es como la cuestión de la política cultural siempre vinculada con un fuerte énfasis en lo artístico, y a veces como que nos resulta difícil la coordinación, porque está la cantidad, está la problemática que tenemos a la interna de cada población con la que trabajamos, que eso a veces se pierde, y es algo que queremos rescatar todo el tiempo y traerlo, porque es la especificidad de nuestro trabajo desde la Dirección Nacional de Cultura. Entonces, algunas reflexiones finales. Creemos que para pensar las políticas de diversidad cultural, estas con las que nosotros trabajamos, pero que puede aplicar también a un marco general de pensar las políticas de diversidad cultural, es fundamental como todo el tiempo estar revisando la concepción de cultura que tenemos y pensarla como un proceso, como un espacio de encuentro y de creación colectiva, y que ese tiene que ser el eje que guíe nuestros programas y nuestras prácticas, y hacia ahí como nunca olvidarnos y estar retomando todo el tiempo eso para saber que estamos en el camino correcto. Las formas de interlocución es otra cosa que entendemos que tenemos que estar revisando todo el tiempo, para no solo como canal de comunicación, sino como en un sentido más amplio, intercambiando información, poniendo a disposición información, apostando al trabajo en red, todas las cosas que creemos que mejorarían estos programas y que nos harían más fuerte. La institucionalidad cultural, bueno, es una preocupación siempre. Uruguay ha hecho un proceso muy fuerte de institucionalizar todos los espacios vinculados a la cultura, como siempre y como todo entendemos que falta. Estos programas tienen ya casi todos un trabajo de varios años, que permite que ahora estén algunos en proceso de revisión para mejorarlos, y que institucionalmente se encuentran en un momento bastante fuerte dentro de la Dirección Nacional de Cultura, lo cual vemos muy positivo, pero entendemos que también no se puede perder de vista el trabajo y la charla permanente para la construcción de esta institucionalidad con las organizaciones sociales, con la parte empresarial también, en el caso de fábricas de cultura o en el caso de usinas culturales, que de esa manera podemos construir una capacidad institucional mejor, más potente. Y por último, bueno, esto que les decía siempre, en estas cuestiones vinculadas a la ciudadanía, a lo comunitario, dónde está el lugar del arte, como no perder nunca de vista que el arte como expresión humana que nos permite estar o sentir o empatizar cosas que no tendríamos de otra manera, tiene que ser central en cualquier acción que parta desde nosotros, tiene que tener un lugar muy importante, y que bueno, que eso es una autocrítica que hacemos y que queremos todo el tiempo volver como a la raíz, a nuestro métier, digamos. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad, por compartir, bueno, estas prácticas, ¿no?, que tienen que ver con el abordaje territorial, que en nuestra América del Sur son prácticas fundamentales, sobre todo
cuando están destinadas a los más vulnerables, es allí donde el Estado tiene que estar más presente, ¿no? Entonces, muy interesante el proyecto de Urbano en los Barrios, personalmente no lo conocía, así que cuando pase la pandemia habrá que ir a conocer la experiencia, así que gracias. Bueno, llegamos al final de esta mesa. Creo que hemos conocido, ¿no?, un mosaico de acciones, de líneas de trabajo, también de marcos normativos y paradigmas en cada uno de los países, que esto es lo que da lugar a las políticas públicas, ¿no? La mirada sobre lo público y sobre todo sobre lo público en lo cultural. Reitero lo que dije anteriormente, todas estas acciones, todo esto que hemos conocido hoy, puede y debe ser fortalecido y apoyado desde los espacios de integración regional. Ese es el compromiso que tiene la Secretaría Técnica del Mercosur Cultural, a la que me toca representar en esta instancia, junto con Maxi Vera. Me parece que estos espacios de difusión y reflexión, como este seminario que organizó la Comisión de Diversidad, sirven también para conocer y para trazar una agenda futuro, ¿no? Así que felicitaciones a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mañana, 27 de mayo, a las 14 horas de Argentina, vamos a llevar a cabo la segunda mesa de este seminario de diversidad cultural, cuyo eje va a ser los pueblos indígenas. Y el 28 de mayo, también a las 14 horas, por este mismo espacio, o sea, el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Argentina, vamos a estar realizando la Mesa de Cultura Afro. Así que los invitamos a todos y a todas a participar. Agradecemos a las autoridades que estuvieron presentes en este seminario, así que muchas gracias.